Mañana, el 20. Mañana se cierran las tareas, ¿cierto? 20 de agosto, se acabó, no hay más posibilidad de hacerlas, ¿ya? Y lamentablemente, hasta que no hagan la evaluación sumativa, no van a poder recibir, por favor guarda el teléfono, póngalo en silencio, no van a poder recibir sus padres el informe de notas, ¿ya? Así que tienen que hacer las tareas y eso cierra mañana. Dígame. No, estamos hablando de ahora. Todos estamos hablando de ahora, el semestre pasado. ¿Ya? Mañana. Otra, a la antigua, lápiz y papel, prueba de filosofía. Prueba de filosofía. Sería estupendo que anotaran. Prueba de filosofía. Lo siguiente. 27 de agosto a las 3 de la tarde. 27 de agosto a las 3 de la tarde, 15 horas. 27 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo se va a configurar esta prueba? La prueba está cargada en Moodle. Ese día, a las 3 de la tarde, yo simplemente la voy a liberar. ¡Pum! Se va a hacer visible. Ya. Se va a hacer visible. ¿Bien? Y ustedes la comienzan. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que yo ya no voy a poder estar con ustedes acompañándolos, porque tengo reunión de profes todos los días a las 3. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo dejo un enlace. ¿Qué enlace, profe? Este enlace. Mire, como el profe piensa, a veces deja este enlace. ¿Ya? Ustedes van aquí, entran a su curso acá, Filo 3C, entran a Filo 3C, y van acá al final, miren, aquí en Moodle, van aquí al final, y van a encontrar ese enlace, este enlace, miren, aquí al final, ahí, enlace para prueba 4. Entonces, yo voy a estar ahí, en un segundo computador al lado, y tengo dos computadores con un computador al lado, entonces ustedes, Adelaide, por ejemplo, me dice, profe, no entiendo esta pregunta, ¿me la puede explicar? Yo se la explico, gracias, profe, y se sale. Para eso sirve, ya no los voy a dejar botados. ¿Ya? O sea, como para ingresar, preguntar y salir. Claro, un enlace de emergencia, si lo encuentran ahí, ya está cargado ahí, para el día de la prueba. ¿Ya? Ya, ese día a las 3 se abre la prueba. Perfecto. Bien. En sus casas, porque me parece que acá no, estoy seguro que acá no, las guías de actividades para los alumnos que tienen notas pendientes fue enviada a sus correos institucionales. Es muy sencilla, es una pregunta de filosofía y deben enviarla, por favor, a mi correo. ¿Quiénes son esos alumnos? Ya lo sabemos, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Rodrigo, Bastián, Lisette, Melissa. ¿Bien? Así que, por favor, pónganse al día y envíenla. Es la única forma. La prueba no es tradicional. No son 15 preguntas, verdadero y falso, alternativa, no. Es estudio de caso. Oh, me miran con una cara de, por favor, profe, no. Son 5 preguntas. ¿Ya? Y no hay preguntas buenas ni malas. ¿Ya? Sino que hay argumentos buenos y argumentos malos. Estructura. Sabatecle, el chacal de Nahuel Toro, no apotó con la eutanasia, el caso militar con la pena de muerte. Ahí estamos. ¿Ya? Eso y lo que nos vamos preguntando acá. Yo creo que cuando ustedes vean la prueba van a decir, oye, pero esto el profe lo preguntó en clase. Y muchos opinaron. Así que no es algo difícil. Si alguien me responde, por ejemplo, yo pregunto algo y alguien me responde sí o no, eso está mal. Porque ese argumento no tiene ningún valor. O sea, eso yo lo acepto como en primero básico. ¿Bien? Recuerden la regla de la respuesta. Nunca la respuesta puede ser más corta que la pregunta. ¿Ya? Eso aquí y en la universidad. Bien, estamos presentando, estamos grabando y ahí estamos. Yo les pregunto ahora, para dar inicio a la clase, y ya que no hay más preguntas al respecto. ¿Alguien aquí ha sido asaltado? ¿Alguien aquí se considera violento? ¿En sus casas alguien ha sido asaltado o se considera violento? Un poquitito, ¿no? ¿Alguien cree aquí que reacciona mal
frente a un poco de presión. No ha saltado, pero sí he visto. Ya, ha visto. Ya, es más o menos terrible, ¿cierto? Terrible. Bueno, y si nos remitimos a las noticias, basta comprender las noticias 5 minutos, y asalto, portonazo, robo con fuerza, violación, abuso, ¿cierto? Ya. Y por otro lado, pareciera que si prendemos otra vez la tele y vemos Afganistán, pareciera que la violencia está presente en todos los niveles y en todas partes del mundo. ¿Podríamos entonces llegar a decir que la violencia es el motor de la historia? ¿Vania? ¿Es la violencia el motor de la historia? Guerra tras guerra, combo tras combo, balazo tras balazo. ¿Sí? Ya, porque hay otras personas que dicen que no, que el motor de la historia, por ejemplo, es la lucha de clase. ¿Ya? ¿Podría ser la guerra, la violencia, el motor de la historia, lo que ha formado la historia día tras día? Ya. Oye, en sus casas, despierten, yo me atrevería a decir que sí. ¿Ya? ¿Qué tuvo que pasar en Chile para que fuéramos independientes? Una guerra. Una guerra. ¿Ya? Los españoles nos llegaron acá tirando flores y nosotros nos les devolvimos flores de vuelta, ¿cierto? ¿Ya? Pareciera que los países para ganar su independencia en general tienen que pelear una guerra. ¿Ya? Bueno, y así es, por otro lado, es innato defenderlo, sí. Si ahí es Cabaña, y aquí tengo este atril, y de la nada yo tomo este atril y voy con esta actitud hacia allá, ¿qué hace usted? Va a decir, oiga, profesor, por favor, recapacite su actitud. Va a agarrar la silla, ¿cierto? Va a agarrar la silla y algo va a hacer, no se va a quedar así como... No, de ninguna manera, nadie se queda de esa manera. ¿O sí? No. Ya. Por lo tanto, yo creo que ya están pensando de qué vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Ya, el de la guerra, lamentablemente no alcanzamos al de la guerra, pero sí el de la violencia, ya que hemos seguido por la muerte, la pena de muerte, ¿cierto? La eutanasia, puros temas trágicos ha traído el profesor relacionado al mismo tema durante esta temporada, que ya está tocando su fin. Por lo tanto, hoy día vamos a ver visiones filosóficas sobre la violencia y el uso de la fuerza en Chile y el mundo. Tipos de violencia, los conocemos, ¿cierto? Hay muchos tipos y finalmente lo que me interesa es terminar con una buena reflexión al respecto, ¿ya? Y nuestro objetivo es conocer las distintas visiones. Vamos. Bien, la violencia, siempre el profesor empieza con un marco teórico, ¿cierto? Con un marco teórico de definiciones acerca de este tema, una definición más personal, más local, y por otro lado también una definición internacional. Ya es un comportamiento, una amenaza, ¿cierto? Que podría ser físico, psicológico, como señala arriba en rojo, o incluso moral, ético contra las personas, porque no es moral que yo le haga bullying a alguien, ¿cierto? No es ético que yo envíe un mensaje con un montón de garabatos bajo un perfil falso. Por lo tanto, eso también sería violencia, ¿ya? Y abajo hay una definición más internacional que lo remite al tema físico, miren, el poder físico. Pero yo creo que todos consideramos que también hay un tema psicológico, ¿ya? Si yo vengo para acá y todos les digo a todos ustedes, todos los días que son feos, ya al tercer día ya no van a querer venir a clase. Sí, pero el profe me trata mal. ¿Y qué le hace el profe? No, me dice que yo soy feo y me estoy convenciendo. Hay gente que tiene una resistencia más débil, ¿cierto? Y se ofende, y se ofende, y se ofende. ¿Y qué ha destruido finalmente? Como el, claro, brillante, la autoestima más baja, ¿cierto? ¿Y cómo aprendemos esto? ¿Cómo aprendemos esto? A ver, allá atrás. ¿Tuvo alguna vez una lanzaagua? ¿Sí? ¿Qué forma tenía? Ya, pero como una pistola. No. Ah, pero era como un arma. Eso, como un arma, ¿cierto? Tuvo soldaditos de chico, ¿cierto? Ya, y hoy día ya más grande, ahora con esta clase, no les pasa nada. Piensan, oye, ¿por qué fabricamos soldaditos y se los vendemos a los niños? ¿Y los videojuegos? Ya, yo juego Call of Duty Ghost en PlayStation 3 y mato soldaditos del otro lado. Bueno, ya estoy grande. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, cuando abrimos el videojuego, ¡oh, me regalaron X juego! Vienen con edad, ¿cierto? Con una edad para ser empleado, ¿cierto? Ya, mayores de, al igual que las películas. Le pregunto por la lanzada, por eso. ¿Ya? Porque ese niño está imitando la forma en que se mata a otras personas en algunas partes del mundo, incluso acá en Chile.
¿cierto? La lanza de agua no tiene forma de flor, ni de arcoíris, ni de unicornio, ¿ya? Tiene forma de arma. Por lo tanto, quizás de esta manera se reproduce la violencia permanentemente. Todos hemos escuchado hablar de cuando un niñito ve que el papá le pega a la mamá, seguramente ese niñito en el futuro, ¿qué va a hacer? Va a ser el maltratador, ¿cierto? Va a ser el maltratador, porque se reproduce, ¿cierto? Vamos como por imitación, somos otros animales, exactamente. Somos un animal que razona, no más que eso, ¿ya? Bueno, y como el profe es profe de historia, siempre recurre, ¿cierto?, al antecedente histórico. Si alguien es cristiano, si alguien ha sido criado católico, ¿qué vemos ahí? ¿Le suena el primer asesinato en el mundo bíblico? ¿Le suena? Caín y Abel, ¿cierto? Brillante, Caín y Abel. Son dos hermanos. Y pelean por una tontera en la Biblia, si ustedes lo pueden estudiar. ¿Ya? Y lo matan. Caín mata a Abel. ¿Ya? Y ahí hay un antecedente bíblico. O sea, la violencia, el motor de la historia. E incluso hasta en la Biblia, que es bastante violenta en algunos de sus pasajes. ¿Cierto? De hecho, Jesús, ¿cierto?, principal personaje de la Biblia, muere violentamente. De ahí lo tenemos, ¿cierto? Ya está. Por lo tanto, esa es la propuesta, ya esa es la premisa, que pareciera que la historia se escribe con sangre, desde Caín y Abel en adelante hasta nuestros días, y que todo lo terminamos resolviendo a golpe o de forma violenta. ¿Ya? Hay muchas veces, y lo vamos a ver con la imagen final, en que llegamos a justificar la violencia. ¿Alguien aquí justifica la violencia desde ya en algún caso? Interesante. No, nunca. El caso de Vania. Si yo voy con esto y esto es de fierro, y Vania se defiende, van a decir, Vania, ¿por qué se defendió? No, van a decir, profesor, ¿por qué usted le quería pegar con el atril en la cabeza a Vania que está ahí atendiendo su clase? ¿Cierto? Hay casos. Bueno, y hay otro. A nivel internacional, o a alguien no se le ocurre cuando prende la tele y ve la situación en Afganistán, ¿cómo va a terminar eso en un tiempo más? ¿Ustedes creen que eso va a terminar bien? ¿Con un unicornio bajando desde el cielo? ¿Cómo creen que va a terminar eso? A balazo. Eso se resuelve a balazo. Eso no sale por las buenas, ¿ya? Y por lo tanto todos tenemos la percepción de que ese régimen es más malo que lo que vendría si la situación se arreglara por las malas, ¿o no? Claro. ¿Ya? Bien, está esa percepción. No solamente eso, sino que Jesús, ¿cierto? Ahí lo tenemos, ya, para el que es cristiano, criado cristiano, hay un pasaje en la Biblia en que Jesús se enoja mucho porque están los comerciantes en el templo, ¿ya? Y no los saca con un chorro de agua, sino un manguero. No, de esa forma, es violento. Por lo tanto, violencia motor de la historia, ¿o no? Ya, incluso en algo una propuesta de tanto amor como Jesús, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios para algunos. No está solamente ahí, sino que ahí tenemos algo y podemos comenzar a comprender Afganistán. Ya, esos son pasajes del Corán. Pueden ustedes leer ahí arriba, dice, combatid en la senda de Alá contra los que combatan contra vosotros y no transgredáis. O sea, declara la guerra santa. ¿Ya? Esto está así. Esto me parece no verlo en la Biblia. Pero ahí están algunos versos del Corán que llaman, por supuesto, a combatir, o sea, la guerra, declarar la guerra santa contra quienes no son seguidores de su misma religión. Y ahí está declarado, o sea, eso es real. Esta es la Biblia de los musulmanes, el Corán. ¿Ya? Podemos seguir. Cuando ustedes vieron el octavo básico, la Revolución Francesa, les contaron que era la maravilla, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? Libertad, igualdad, fraternidad, era la maravilla, ¿cierto? ¿Les contaron algo malo? Mataron a 40.000 cabezas solo durante el periodo del terror. ¿Por qué? Porque el caballero de la esquina vendía el pan a un precio superior al que se le había indicado. ¿Por qué? Porque Vania, en vez de decir ciudadano, dijo Messier. Se le salió, ¡pum!, la cabeza de Vania. 40.000. ¿Se lo habían dicho? Sí, yo creo que sí. Y ahí está. Y ahí está. Y hoy día escuchamos hablar de la Revolución Francesa y ¿qué hacemos? Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Sí, lo mejor del mundo. Pero violencia, motor de la historia. Ahí está. ¿Cierto? Un revolucionario
una mujer revolucionaria, y esto que arde el mundo, ¿cierto? Esto es una lámina de la época, en la guillotina, y que arde el mundo, y allá las hachas chorreando sangre, ¿cierto? Y aquí es como que le están cortando en la cabeza todo lo que no quieren. Está la corona de un rey, está la mitra. ¿Saben lo que es la mitra? Esto es del obispo. ¿Ya? Porque hay que terminar con la religión, ¿cierto? Ya. Bueno, no solamente eso, sino que volvemos a nuestra guerra de independencia. Ahí está Manuel Rodríguez dándole la mano al gobernador, ¿cierto? En Santiago, Casimiro Marco del Pont, imagen icónica que todos conocemos. ¿Ya? Está disfrazado Manuel Rodríguez, sí, y le da la mano al gobernador español, ¿ya? Bueno, ¿por qué está eso? Porque tuvimos que pelear una guerra de independencia, ¿ya? Y durante la guerra de independencia, los chilenos, quienes se consideran chilenos criollos, ellos pensaban que estaban peleando por su libertad, y así lo vemos hoy día nosotros, son nuestros héroes, nuestros padres fundadores. Pero para otros, porque caemos en este bueno y malo, para otros, para los españoles de la época, para este caballero, ¿qué eran ellos? ¿Cómo los consideraban? ¿Cómo los veían? Voy a iluminar más. ¿Cómo nosotros vemos hoy día a los talibanes? ¿Quiénes son ellos? ¿Los buenos o los malos? ¿Y cómo se consideran ellos? Los buenos. Por lo tanto, los españoles, ¿cómo creen que veían a los chilenos que intentaban obtener su independencia? Los malos, subversivos, terroristas, insurgentes, desleales, antipatriotas, de todo, las penas del infierno. Los buenos y los malos. Nuevamente, bueno y malo, violencia, el motor de la historia. Ya, miren cómo vinculamos la filosofía, nuestro pensamiento, porque han dado algunas opiniones con la historia. El profesor de historia tengo que vincularlo. Bueno, y aquí tenemos tipos de violencia que ustedes miran, han sido víctimas alguna vez y algunas opiniones con respecto a algunas imágenes. En la casa, alumnos en sus casas, compañeros, ¿hay vida? ¿Hay vida allá? ¿Alguien que pudiera colocar un sí? Me estoy preocupando. Hagan un punto por último. Me estoy empezando a poner nervioso. Listo, Giselle puso un punto. Con eso yo estoy feliz. ¿Por qué lo hago? Krishna, Giselle, porque a veces pienso, me caí de internet y que estoy hablando solo. Muchas gracias. Listo. Continuamos. Ahí está. ¿Qué en algún curso ustedes han visto esto? Aquí no, aquí somos todos buenos. Usted tiene una cara de paz, de verdad, ¿ya? Pero esto lo encontramos. Está, ¿cierto? Está el matón del curso, el quiero tu pan. Sí. Quiero tu pan. No sé si existirá eso todavía, pero pásame tu pan. En mi colegio existía. Ya, ese matón del curso. Dame tu manzana, que éramos inocentes, nos comíamos manzana todavía en ese tiempo. Ya, dame tu manzana. Esa es la violencia interpersonal, ¿cierto? Es simplemente violencia, el daño, la amenaza. Entrégame todo lo que tú quieres. Y lo vamos a contextualizar quizás en el colegio, pero lo vemos día a día. Salimos de la casa, ya hay gente que ya no sale tranquila, sobre todo gente de tercera edad, ¿cierto? Que se siente más intranquila cuando sale y vive bajo esta eterna amenaza de que alguien me va a violentar, ¿cierto? No solamente eso, tenemos la violencia colectiva, apruebo, rechazo. Aquí, apruebo, rechazo, ¿se acuerdan, cierto? Para el plebiscito. Ya, ¿y estos son de qué nacionalidad? Chileno, y termina la protesta y capaz que se encuentren en alguna parte y se tomen un café juntos. Pero aquí son enemigos irreconciliables. La violencia colectiva. E incluso puede ser que yo sea voy a inventar, poco conozco aquí, pero yo sea de Cartavio y odio a los de la Pedro León Gallo. ¿Y qué dicen los de la Pedro León Gallo de los de Cartavio? Odio a los de Cartavio. Y los separo en la calle. Y es la violencia colectiva, ¿ya? Que ver al otro como enemigo. El otro es el enemigo. No, yo no. Yo soy lo bueno. Claro. E incluso vemos zapatillas colgando los cables, ¿cierto? Zapatillas colgando los cables. De aquí para allá vendo yo. Y de aquí para allá vendo yo. ¿Cierto? ¿Ya? Incluso... Sí, no se pueden meter a riesgo de morir. A balazo, ¿cierto? Ya. ¿Listo? Esta violencia colectiva se puede trasladar a otros ámbitos que ya vamos a ver. ¿Qué opina el que va y la pasa? ¿Bien? ¿Mal? ¿Se han enfrentado a la situación? Yo sí.
Ya, como yo vengo de la quinta región, soy de aquí, pero vengo de la quinta región. Ya, Giselle, Krishna, el que baila pasa. ¿Qué les pasa? ¿Han visto gente con ataque de histeria, cierto? En el tiempo de que esto sucedía, porque los paraban y lo hacían bailar. ¿Ya? ¿No creen ustedes que transgredía alguna libertad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero esa gente, ¿cómo la detenemos? Esto es violencia colectiva. ¿Qué hace uno, cierto, contra todos ellos? Tiene que bailar. Por supuesto, Krishna, brillante Krishna, era la opinión que estábamos esperando. Porque nadie debería obligar a hacer algo. ¿Cierto? Por otro lado, en Chile, en el artículo 19 de la Constitución, está garantizada la libertad de tránsito. ¿Ya? Y es por eso que llega ahí Carabineros. Es por eso. ¿Ya? No es porque estos de acá sean los malos. Están convencidos de algo. Y están defendiendo ese ideal. Mal. Pero están convencidos de algo. Y por supuesto también tenemos la violencia autoinfligida, ¿cierto? Que de vez en cuando vemos casos lamentables en la televisión, sobre todo en algunos adolescentes. Y me parece terrible. Están todas las pastillas ahí, yo creo que se entiende el caso, ¿cierto? El suicidio. ¿Ya? El suicidio. Y también es un tipo de violencia. Y piensen ustedes, ¿en qué estado? No estamos hablando de la eutanasia. Violencia psicológica. Claro, que puede ser perfecto, víctima de un tipo de violencia psicológica, y entra en tal estado mental que dice, ya no quiero más. Ya no quiero más. El próximo año, en cuarto medio, vamos a ver una temporada completa de redes sociales y vamos a ver que en Chile de vez en cuando hay suicidios simplemente por eso, porque fue tanto el acoso, tanto el ciberbullying, les doy un dato. Katy Pinter es uno de los casos más conocidos en Chile, alumna del Colegio Nido de Aña. Fue tanto el acoso que se suicidó. Entró a un Starbucks, entró al baño y se suicidó. Anteriormente se veía mucho campo. Sí. Como en 2013 se veía. Bastante. Ahora menos. Ya, hemos mejorado entonces, hemos evolucionado. Dice ahí violencia física, y están los niños aquí peleando, ¿cierto? Bueno, violencia física, una persona contra otra en cualquier contexto, absolutamente. Antiguamente, quizá ahora, corríjanme ustedes en sus casas también, a uno le decían, oye, si te pegan en el colegio y llegas acá a la casa llorando, además yo te voy a pegar. Mire lo que decían los padres antes. Y también decían, si te pegan en el colegio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y si la profesora te dice algo, yo voy a ir al colegio. Y eso se podría quizá haber reproducido. Y por eso generamos una generación, la mía, quizás más violenta, y la de ustedes ya no. ¿Ya? Pensamos que violencia física en el colegio que yo estaba, en Caldera, el colegio parroquial Padre Negro, quizá alguien ha pasado por ahí, o sea, nos pegaban. A mí nunca me tocaron, porque yo me portaba excelente. Pero los profesores pegaban, o sea, ¿han visto esa regla de matemática que es de madera? ¡Pum! Sí, ningún problema. Y era un momento en que los apoderados, era un tiempo en que los apoderados decían, profesor, ¿cómo se porta mi hijo? Más o menos, bueno, autorizado. Dele. ¿Ya? Mire, y la violencia física, ¿cómo la fomentábamos? Estos diferentes niveles, ¿cierto? Pueden durar arañazos hasta golpes, heridas. También se produce en el pololeo. ¿Ya? En el pololeo. Y muchas veces no lo entendemos como una violencia grave. Y es gravísimo. ¿Ya? Y es gravísimo. Y lo vemos así como un problema de si son chicos. Que no. Yo creo que en alguna medida, quizás alguna vez todos fuimos víctimas de esto, o lo hemos visto. ¿Ya? O lo hemos visto. Unos más graves que otros. ¿Ven? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver un tipo de violencia también que es cultural, que quizás usted se pueda sentir identificado. La violencia verbal. Hoy día teníamos internet, apretamos unos clics y empapelamos a otra persona, ¿no? Y con un perfil falso. Y en Twitter, además, que no filtra nada, se la alargamos con todo. ¿Y quién fue? Nadie. Además nos convertimos en unos cobardes.
Esa es la violencia verbal, porque ya no necesitamos ir para allá, ya, vaya ya no, porque ya le pegué con el atril. Pero podemos ir donde Dylan y ya nos vamos donde Dylan y le empapelamos y le decimos lo que queremos, de frente. ¿Para qué? Si me voy a mi casa, o puedo estar al lado de él, o no verificarse con el teléfono. ¿Y quién me escribió esto? No sabe. No sabe. Autores al respecto hay por montones y eso se ve con bastante detalle en Cuarto Medio. La violencia sexual. Esto puede ir desde la violación, de algo tan grave como una violación, ¿ya? Imagínense de la violación de adulto a menor de edad. Puede ir desde la violación hasta cosas que pareciera que no consideramos agresiones sexuales. ¿Se acuerdan cuando un tiempo atrás, quizás, cuando era muy chico, cuando en Chile comenzamos a hablar del piropo? ¿Alguien se acuerda? Cuando recién en Chile comenzamos a hablar del piropo, si estaba bien, si estaba mal, que la ley antipiropo, primero las ordenanzas municipales antipiropo, después la ley antipiropo, ¿ya? Que no se puede decir, ¿cierto? Y no se debe decir, pero muy poco comenzamos a hablar acerca de eso, ¿ya? Cuando las mujeres antes pasaban por debajo de una construcción, ¿qué pasaba? Yo no creo que, no sé si todavía, yo lo he visto y no he visto el caso y no pasa nada, al menos donde yo vivo, no pasa nada, pero hace unos años atrás, era el temor, hay hasta memes acerca de lo que pasaba, ¿cierto? ¿Considera que es también un tipo de agresión sexual, verbal y sexual? Podría ser porque normalmente tiene una connotación sexual, ese tipo de agresión. Y no solamente eso, sino que también muchas veces se da dentro del matrimonio, incluso hasta dentro del matrimonio podría ser. O sea, esto tiene que ser de a dos, no puede ser de a uno, ambos tienen que querer, ¿cierto? Y también se está trabajando en una legislación de ese tipo, aunque ustedes no lo crean. Pero el ejemplo más claro es la violación. Miren esto. No más femicidio. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Está de acuerdo? Y Max, ¿cuál vida vale más, la de un hombre o una de una mujer? ¿Las dos valen lo mismo? Ya, ¿y por qué es penalizada más la muerte de una mujer? Adeline. Lo creo porque la mujer, o sea, más que no puede defenderse que un hombre. El hombre no puede pegar o más fuerza que un hombre por la mujer. La mujer no puede hacer nada. Ahí, por ahí va. Es la proporcionalidad, porque en promedio, mirémonos acá, en promedio un hombre tiene más fuerza que una mujer, física, en promedio. Adeline podría entrenar y mañana aparte levantando pesas y se hace más fuerte que nosotros tres. ¿Podría ser? Sí, sí, cierto, tiene que entrenar. Pero en promedio, nacemos y en promedio el hombre es más fuerte que la mujer. Es por la proporcionalidad, porque ustedes podríamos incluso decir, oye, pero 4 tipos de asesinato. Una mujer mata a una mujer, asignémosle una gravedad. En sus casas también, una mujer mata a una mujer. Una mujer mata a un hombre. Un hombre mata a un hombre. Un hombre mata a una mujer. Lejos, la mayor connotación es un hombre mata a una mujer. ¿Se han dado cuenta? Yo me levanto 5 para las 6, esto es dato real, y vivo aquí al lado del colegio, pero me levanto 5 para las 6. Y prendo la tele a las 6 y empieza 3x3. Y cuando se produce, lamentablemente, un femicidio, el programa parte anunciando el femicidio. Y dice, lamentablemente tenemos que anunciar, y estamos de dolor nuevamente, no queremos más femicidio. Y muchas veces me pasa que yo digo, bueno, ¿y cuando una mujer mata a una mujer? No sale nada. No aparece en ninguna parte. No tiene esa connotación. Y me parece muy acertado lo que dice Angie, que es la proporcionalidad, ¿cierto? Y la cantidad de fuerza. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué les parece? Esto es real. Esto es real. Ya no es un meme. Esto es real.
en sus casas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo el doctor, 7 años de estudio como mínimo? Bueno, eso es negligencia, es un tipo de violencia. ¿Ya? Es una omisión. ¿Qué habrá llegado el paciente al doctor y dice, ¿sabe qué? Doctor, como que siento el cuerpo cortado. Como que siento el cuerpo cortado. Y se le quedó una tijera. Lo operaron y se le quedó una tijera. Eso también es un tipo de violencia, ¿cierto? Es negligencia, es la omisión. ¿Ya? La omisión. Si ustedes me dicen, profesor, ¿puede revisar mis notas? Algo tan sencillo como eso. Sí, en 1 hora más le mando todas sus notas y le digo lo que hay que hacer y todo. Y pasa una semana y no lo hago. Negligente. Porque omití una acción. ¿Ya? Si yo le digo, voy a ir aprendiendo los nombres. Juliana. Oiga, le mandé las 3 guías. Hágala esta semana para que se ponga el día. ¿Ya? ¿Listo? Haga así. Sí, y Juliana me dijo que sí, ¿cierto? Juliana me dijo que sí, y llega el día lunes, reviso, y Juliana no ha hecho nada. Ah, Bastián dice, momento, ¿qué, Bastián? ¿Ya? Negligencia. ¿Ya? ¿Podría ser violenta conmigo? Sí, cuéntenos, dele. Lo que estaban conversando, que puede ser interesante. Ah, yo pensaba que tenía una idea para desarrollar. Momento de risas cuando llego. Bastián me dice, momento de risas cuando llego a esa tijera. Yo encuentro terrible. No es el único caso. Hay veces que está el último que sutura, se le quiebra la aguja, no se da cuenta, imagínense queda un pedacito así. Para descubrirlo. Porque, imagínense, me duele, doctor. Analgésico, me duele. Es que me duele. Hasta que hay que tomar rayo X y aparece así. Para encontrar, puede ser algo de este porte, pero imagínense el daño que causa. Imagínense en un pulmón o en el corazón. ¿Ya? Tenemos la violencia política, ¿cierto? La violencia política, siempre hablamos de esto, contextualizamos los derechos humanos, ¿cierto? Porque yo ya he explicado 1000 veces, la corriente antigua dice que ¿quién viola los derechos humanos? ¿Quién viola los derechos humanos? No, nosotros no. El Estado, brillante, maestro. El Estado, eso dice la corriente antigua, ¿cierto? Pero hay una corriente más moderna, que todavía está completamente internalizada, que dice que también viola los derechos humanos. ¿Saben qué? Grupos organizados, terroristas y de narcotráfico. Por ejemplo, doña Montserrat. ¿Qué digan? ¿Sí? Doña Montserrat, ¿usted tiene un hijo enfermo? ¿Sí? ¿Le compró los remedios? No. ¿Cuánto valen? 1,5 millones de pesos vale la droga porque tiene un tipo de cáncer. ¿Quién soy yo? Le estoy regalando la palabra. ¿Quién soy yo? Un narcotraficante. Ahí, en la población. Se los regalo. ¿Qué me va a decir ella? Muchas gracias, ¿cierto? Pero yo mañana voy a ir a decirle, doña Montserrat. No, ya le voy a decir, doña Monse, ¿me guarda este paquetito? ¿Y qué me va a decir doña Montserrat? Sí. Entonces, doña Montserrat, usted tiene otro hijo. ¿Sí? ¿Me lo presta un ratito por un encargo? ¿Y qué me va a decir? Que sí. Y listo, la capté. La tengo agarrada. ¿Y su hijo necesita un computador? Ahí está, porque no está asistiendo a clases presenciales, entonces necesita un computador. Ahí está. Pensamos en una connotación moderna que también podría estar violando los derechos humanos. ¿Porque usted ahora es libre? No. Y ahí no está llegando el Estado. Entonces, por lo tanto, podría ser que no solamente el Estado fuera el que viola los derechos humanos. ¿Ya? La pregunta, por eso está eso de justicia, ¿cierto? Porque el Estado viola los derechos humanos y estos son carteles detenidos desaparecidos. ¿Sí? ¿Se entiende el contexto? ¿Sí? Ya. El problema es ¿qué hacemos con esto? Son carabineras que están ardiendo, ¿cierto? Después de haber recibido una bomba molotov. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto? No es considerado violencia política. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Fuera de 2 carabineros quemándose. Es un delito, no es nada más que eso. Todavía consideramos que no es una violación de los derechos humanos porque
Si eso fuera una violación a los derechos humanos, yo voy y le pego a Angie así, ¡pum!, en la cabeza, y violación a los derechos humanos. Le pego un poco más fuerte y también. Le pego un poco más fuerte y también. Todo sería violación a los derechos humanos. Por lo tanto, de esa forma nos dividimos. Cuando el Estado produce la violencia, es violación a los derechos humanos. ¿Ya? Pero usted podría cortar en pedacitos a una persona y esos pedacitos dárselos a los perros, ¿y es violación a los derechos humanos? ¿Qué es? Un delito de connotación gravísima, saldrían todas las portadas del mundo, pero un delito, nada más que eso. ¿Sí? No se pasó rápidamente de ser pobladora, que hablaba con el traficante, a ser la asesina que picó en pedacitos a otro ser humano. ¿Ya? Miren, violencia religiosa. Esto se da en los más diferentes ámbitos y alrededor del mundo. Miren. La violencia religiosa. Muchas veces algunos grupos religiosos o alguna autoridad religiosa se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas personas, de la superstición incluso, si alguien no es creyente podría decir superstición incluso, para, por ejemplo, en este caso, abusar sexualmente o obtener dinero. Dinastía de sacerdotes acusados de abusos sexuales. Y más abajo tenemos que Ciudad de Chile reconoce 64 víctimas de abuso sexual y contando. No sé si les suena un apellido, Caradima. Ya, hay una serie incluso que se llama Los Bosques de Caradima. Ya. Y eso representa a un sacerdote condenado por abusos sexuales. Y este sacerdote, lamentablemente, no cumplió un día de cárcel, porque ya había prescrito el delito y fue condenado por la Iglesia, escuchen bien, ¿a qué? A una vida de oración. Maestro, ¿usted ve noticias? ¿O le gusta leer? Más o menos. Ya, más o menos. Sí, a una vida de oración. Esa fue la condena. Esa fue la condena. Ya. Vania la condenamos a una vida de oración. En una casa así como de reposo, así. Y ahí murió, hace poco. ¿Ya? Y aquí tenemos, también en Chile, pero ahora en la iglesia protestante, que muchos llaman evangélicos. Yo creo que esto lo vemos, es más visible en el día a día. Si alguien aquí pertenece a esa religión, que es muy respetable, pero en todos lados hay personas que transgreden los principios de la religión. Los lujos del obispo Urán, de la iglesia evangélica. 8 autos, 15 propiedades y una millonaria casa en la dehesa. La dehesa está en Santiago y es un barrio donde lo único que faltan es unicornios corriendo por la calle. Es espectacular. ¿No? Espectacular. Las casas son del porte del colegio. ¿No? Por supuesto, todas con piscina, un lujo. Y ahí tiene una casa ahí, gracias al diezmo de los feligreses. ¿Se acuerdan cuando el pastor Soto, hace muy poco, llamó a que las personas evangélicas, cuando recibieran el 10% de FP, debían donar a la iglesia el 10% de ese 10%? ¿Se acuerdan? ¿Conocen a ese personaje? Adrián lo conoce, ¿cierto que sí? Y decía, y de todo, del IFE, cuando estábamos con la pandemia hasta acá, y con una situación económica pésima, y él decía, no, es que aquí sale en la Biblia. Sí, pero es que sale en la Biblia. O sea, con una persona así podríamos llegar a conversar, a transar, a sentarnos, a tomarnos un cafecito y llegar a algún acuerdo. No, porque aquí sale. Y le decían, sí, pero es que, no, pero es que aquí, sí, pero es que aquí, pero es que aquí. O sea, es como, no lo mismo, pero usted va a hablar con un talibán y el talibán le dice que aquí en el Corán dice que los hombres, si se cortan la barba, hay que matarlo. ¿Sabían, cierto? Bueno, ahora lo saben. ¿Ya? Ahora lo saben. La próxima temporada vemos religiones, temas relacionados con religión. Y ahí se van a sorprender. Se van a sorprender bastante. Mucho, en realidad, con la clase siguiente. Y tenemos el acoso cibernético, ¿cierto? Ahí tenemos a Pepito que le han dicho cabeza de alcornoque, un insulto sencillo, versus con lo que podemos ver día a día en las redes sociales. ¿Ya? Podemos ver los desafíos, los retos, ¿cierto? El de la ballena, ¿se acuerdan? El de lanzarse un balde con agua hirviendo en la cabeza, que me parece increíble que alguien lo haga, no sé si lo recuerdan. Y si alguien vio una serie que se llama
la Jauría, ahí también tenemos un caso de este tipo, en que todas las violaciones se producen a través de redes sociales. O sea, la organización se produce a través de redes sociales. ¿Mm? El de la ballena, ese sí lo ubican, ¿cierto? Terminaba en suicidio. O sea, hay que cortarse los brazos, las piernas, hacerse un tatuaje con un cuchillo, y todo terminaba con el suicidio arrojándose desde un balcón, una parte alta. ¿Bien? Y aquí lo tenemos, la violencia cultural. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Burka. Burka. Y se usa en los estados islámicos, que se rigen por la ley, por la Sharia, que es la ley islámica. ¿Ya? Y la ley islámica se basa simplemente en el Corán, nada más. No hay código de justicia, no hay código penal, no hay código, sino lo que dice el Corán. Y para ellos, el Corán dice que la mujer debe andar así, que no puede salir a la calle si no va en compañía de un hombre que sea un pariente cercano, que si se pinta las uñas hay que cortarle los dedos, que no puede trabajar, que no puede firmar contratos, que no puede hacer deporte. En el Talibán, que nadie puede ver televisión, nadie puede escuchar radio, y que tienen que vivir como en los tiempos en que se fundó esta religión, o sea, siglo VII después de Cristo. Lo sabían, ¿cierto? En el séptimo ustedes vieron el Islam. ¿Podría ser eso violencia cultural? Sí, pero pensemos en lo siguiente. Supongamos, y supongan en sus casas también, que a Chile llega una gran oleada de migrantes musulmanes, arrancando de Afganistán, miren el contexto, arrancando de Afganistán. Y llegan acá, y resulta que llegan mujeres usando esto. Y se bajan del avión así. Y ustedes se la encuentran en el súper así. ¿Deberíamos decirle, oye, estás en Chile, sácatelo? ¿O debería haber una ley que dijera, oye, en Chile debes sacártelo? ¿Sí o no? Me dice que no. ¿Por qué? Claro. Ahí está. Ahí está. Claro. Exactamente. Yo considero que si ella voluntariamente, ahora pensemos en la libertad, no nos gusta la libertad, si ella en pleno uso de su libertad, aquí en Chile, donde no es obligación usarlo, porque no tenemos Sharia, lo quiere usar, la obligamos ahora a no usarlo, o sea, salimos de allá donde era obligación usarlo, y llegamos a Chile donde es obligación no usarlo, ¿cómo? Si ya viene arrancando de un régimen que la oprimía, pero pareciera que no la obliga a usar la burka. Entonces no la obligamos, yo estoy de acuerdo, ¿no? No la obligamos, y en la casa la obligamos, despierte. ¿Ya? ¿La obligamos? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Alguien aquí que venga de otro país ha tenido algún tipo de, ¿cómo se dice ahora? TikTok, choque cultural? Que diga, oye, ya Chile, y esto no lo entiendo de los chilenos. Sí. A ver, ¿alguna experiencia? El ¿Bombo? ¿Para el chupete? ¿Sí? No se dice bombo. Ya, o sea, palabras. Palabras. Ya. Ese, ya. ¿Y qué país viene usted? Colombia, ya. Yo conozco gente colombiana que yo la he visto en acción, que ha dicho, ¿me regala tal cosa? Sí. No, es que no te lo puedo regalar. Pero ¿cómo no lo vamos a regalar si lo tienes? Y regalar es, ¿me lo vende? Raro. Raro para nosotros, ¿cierto? Raro. Pero bueno, son pequeñas cosas, nada comparado con esto. Nada comparado con esto. ¿Conocen el burkini? Bueno, en la subsiguiente clase lo van a conocer. El burkini es el traje de baño versión burka. ¿Lo conocen? El traje de baño versión burka. Esto, pero en neopreno. Algo así como el traje de surf. Para los que surfean. ¿Alguien surfea aquí? Oigan, poco. Pero parecido al traje de surf. Algo así, donde la mujer solo se le ve. ¿Ya? Aquí, ojo, aquí no puede mostrar ni los tobillos ni las manos. Azotes, piedrazos, palos. Se muestra algo. ¿Ya? Eso no estamos frente a una violencia cultural.
Y eso, Benjamín me dice que no. Sí, comparto plenamente. Y eso, bien, mal. Pero piensen, ¿cuál es el mensaje ahí? Y piensen, bien, a ver. Ya, pero la publicidad, ¿es racista o apunta para el otro lado? Ah, ya, ahí está el avance. Yo creo que ahí está. Antes tenía esta misma publicidad, pero solo con mujeres blancas, rubias, ojos azules, metro 80, 90, 60, 90. Y hoy día, hey, yo veo todos los colores, con texturas, ya no hay una sola, ¿cierto? Por lo tanto, hay un avance. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, a generar puntos de unión que no solamente se reflejan en la cultura, sino que también en el género. Alguien ha sido víctima de violencia de género, incluso los hombres. Esto no va solamente para las mujeres, va para un lado y para otro. La violencia solamente en función del género. O sea, yo soy violento con Vania solo porque es mujer. Nada más que por eso, porque odio a las mujeres. O Vania puede ser violenta con todos los hombres porque odia a los hombres. Nada más que por eso. Es hombre, listo. No quiero saber nada. Es hombre, listo. Clasificado ahí, Cruz, el diablo, el demonio, Sauron, Darth Vader. No. Solamente por eso. ¿Ya? Pero también puede ser por la orientación sexual. ¿Cierto? Y yo creo que eso ya hoy día debería quedar, pero en el pasado ya. O sea, estamos trabajando en el Congreso en una ley de matrimonio igualitario, ¿cierto? Y eso ya es de medieval. Ya hemos avanzado bastante. Leamos. Si no alcanzan, leo yo. Dice, me haces esperar como tonto mientras usas tus medias. Evita esta escena usando My Lady, el líquido que evita que se corran los puntos de las medias. Las medias. Publicidad chilena de los años 50. Real. Me extraña que no lo hayan visto, porque esto siempre los profes lo mostramos. ¿Ya? Cuando pasamos los gobiernos radicales, la sociedad de masa. Real. ¿Se imaginan hoy día eso? Bueno, aparte de Funeque, ¿cierto? Ya, pero es impensable. Impensable. ¿Y esto alguna vez fue aceptado? Fue muy aceptado. No había ningún problema con eso. Yo creo que desde aquí ya vamos cerrando y generando puntos de unión. ¿Qué les parece en sus casas? ¿Cómo está la publicidad de My Lady? Funada My Lady, ¿cierto? Ya. Carrefour, Argentina. Sí, por supuesto, Giselle. Giselle me dice Funeque, ¿cierto? Carrefour, Argentina. Con sede campeón, Día del Niño. Con sede cocinera. Día del Niño. ¿Cómo? Podríamos buscar mejor una letra que generara puntos de unión con seres científicos y ambos ahí mirando con el microscopio encontrando la cura para el coronavirus. Sería mejor, ¿cierto? Encontrar ese tipo de unión. Esta publicidad duró nada, la tuvieron que sacar en su momento. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Alguien la había visto anteriormente? Uy, ¿qué pasó entonces? ¿Ya? Con sede campeón, con sede cocinera. Violencia de género, o sea, marcando los estereotipos, cuando hay muchos chefs, no hay muchos, me atrevería a decir que son la mayoría. Los chefs son hombres. ¿Ya? Y hay campeones, campeonas. Vimos la Olimpiada ahora, por ejemplo. ¿Ya? Pero también para el otro lado, y esto no hay que reírse, hay que imaginárselo cómo funciona para el otro lado. Shoes are boring, wear sneakers. Los zapatos son aburridos, usa zapatillas. Pero la mujer tiene el pie con zapatilla arriba de la cabeza del hombre. En sus casas se dan cuenta, ¿cierto? Ahora imagínense eso con el hombre aquí y la pierna encima de la cabeza de la mujer. ¿Qué diríamos? Claro. Pero eso pareciera que no nos interesa. ¿Ya? Cuando eso sí debería interesarnos. Debería interesarnos tanto, porque insisto que hay que generar puntos de unión. No eso. Ya, no devolver la mano. Ya, no pagar la cuenta, porque alguna vez Van Heusen colocó esa publicidad y decía, muéstrale a ella que el mundo es de hombres. Van Heusen
mundo de hombres. ¿Y cómo contestó aproximadamente 40 años después esta misma marca? Muéstrala a él que el mundo es de mujeres. Van Heusen, mundo de mujeres. Y el hombre sirviendo el desayuno a la mujer. Van Heusen aquí trató de arreglarla, pero lo empeoró, yo creo. Porque no queremos ni eso, ni queremos esto. Queremos, eso tampoco lo queremos, la mujer siempre sirviéndole al hombre su cerveza, ¿cierto? Está buena, pero está buena para otra época, no para hoy día, ¿cierto? ¿Qué opinan en la... Gisela, ¿qué le parece esa imagen? Porque el hombre está con el martillo, ¿cierto? Entonces, la mujer, el hombre rol productivo, el hombre trabaja, la mujer rol reproductivo a cargo de los hijos, del marido, de la casa. ¿Cierto? Miren el análisis que podemos hacer. Budweiser, cerveza, ¿ya? Consumir con moderación, ustedes no, que están muy chicos. ¿Ya? Eso es lo que... Uy, la mirada que me pegó fue... Ya. Si las miradas mataran, dice el tren, listo. Y eso es lo moderno. A esto hay que apuntar. Por eso está acá. Me pareció súper. Se puso hasta roja usted, ¿no? Ya. Miren, compartiendo una cerveza. Ahí está el punto de unión. No como Van Heusen, que quiso hacerlo mejor, pero lo empeoró. En cambio, esa marca, sí, transitemos a eso. ¿Ya? A un punto de unión. Entonces, reflexionamos finalmente de esta forma. Aquí hay algunos autores que se caracterizaron por ser pacifistas en su momento, ¿cierto? Tenemos a Gandhi, primero a Martin Luther King, que abogó por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, murió asesinado, y a Gandhi, ¿cierto? Ahí tenemos a los dos, mitad y mitad, ¿cierto? Martin Luther King y a Gandhi, de opiniones sobre la paz. Ellos siempre buscaron un método pacífico, ya, para abordar sus problemas. Pero por otro lado, cuando ocurrió esto y el mundo se dio cuenta que esto estaba pasando, ¿cómo reaccionó el mundo contra esto? ¿Con flores? Ahí está. Ahí está. Por eso está destacado eso con rojo. Ciertas clases de violencia que son necesarias y por tanto moralmente aceptables, en tanto que otras clases de violencia no gozan de tal privilegio. Mire, todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar acá. Cuando esto pasó y el mundo lo vio, ¿cómo reaccionó el mundo? Así, pulverizando a Alemania, ¿cierto? Sabemos que esta foto el día de la victoria de la Unión Soviética que toma finalmente Berlín, ¿cierto? Así termina la Segunda Guerra Mundial. De fondo Berlín. ¿Qué queda de Berlín? Está pulverizado, está en el suelo. ¿Por qué? Porque por otro lado, primero cuando Alemania invadió a Rusia, causó el mismo desastre. ¿Alguien sabe cuántos muertos tuvo la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? Láncese con un número. En sus casas. Ya, 26 millones. Por lo tanto, cuando llegamos a esto, miren, la reflexión, cuando llegamos a esto, ¿ustedes creen que los rusos van a llegar a Berlín lanzando flores? No. No. Y alguien dijo en el mundo, oye, no sean tan violentos. No. Exactamente. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, ¿saben de lo que estoy hablando, cierto? Ya, yo creo que todos ya vimos la Segunda Guerra Mundial, el segundo medio. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, base norteamericana, que permite que Estados Unidos entre a la guerra, ¿cómo le respondió Estados Unidos unos años después para terminar la guerra? Con la bomba atómica. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo, oh, pobrecitos los japoneses? Hoy día lo decimos, pero en su momento, no, la guerra ya hay que terminarla. Por lo tanto, muchas veces, ¿cuál es la reflexión final? Primero, la violencia es el motor de la historia, parece. ¿Ya? A través de la filosofía lo podemos identificar. Y finalmente, muchas veces, según nuestra conveniencia, es que identificamos cuál es la violencia buena y cuál es la violencia mala. Esa tarea no se debe hacer, pero por supuesto podría involucrar una de las preguntas de estudio de caso en la prueba. Bien, ¿alguna pregunta acá en la sala de clases? ¿Alguna pregunta allá en sus casas? ¿Alguna pregunta con respecto a la prueba, a las tareas, a la fecha? ¿Alguien no escuchó?